Buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva webinar. En este caso vamos a estar hablando de marketing digital aplicado para todo lo que es e-commerce. Hoy invitamos a Juan Manuel Ali, le vamos a dar la bienvenida a Juan Manuel Ali, que es nuestro especialista en marketing digital, que bueno, vamos a estar charlando, conversando y la dinámica va a ser un poco esa, ¿no? Una charlita dinámica acerca de qué aplicar en cuanto a e-commerce respecto a estrategias de marketing digital. Lo vamos a estar planteando desde la manera más general, ¿no es cierto? No vamos a ir a detalles muy puntuales, sino más bien plasmarlo desde una idea de negocio general y cómo vamos a partir de ahí a desarrollarlo en una estrategia y después aplicarlo en un plan particular. ¿Por qué nos interesaba mucho hoy hablar acerca de marketing digital a partir ya de las diversas webinars que hemos tenido y de muchas conversaciones que hemos tenido con los clientes? Vemos que marketing digital es una de las cuestiones más solicitadas o una de las consultas más frecuentes que tenemos. Entonces queríamos desandar este camino con Juan como para poder dar un poquito de luz y claridad, y sobre todo con él, que es el especialista. En los últimos años pasó, ya lo hablamos mucho, pasó la pandemia, hubo un auge muy grande acerca de lo que es el e-commerce. Ya venía creciendo, digamos, ya venía creciendo mucho, pero durante la pandemia fue un crecimiento exponencial y esto hizo que se sumaron muchísimos e-commerce. Muchas empresas empezaron a sumar el canal e-commerce como un canal estratégico y fundamental. ¿Por qué? Bueno, justamente porque la gente se habituó a comprar por e-commerce. En un primer momento era su única opción y después ya creó el hábito y la gente se acostumbró a comprar a través de internet, o se acostumbró a fijarse precios a través de internet, que es básicamente lo que hace el canal e-commerce. Pero pasó la pandemia, muchos armaron su canal e-commerce, muchos empezaron a desarrollar buenas estrategias para poder traccionar desde el sitio, pero muchos entendieron que esto era el canal, era la panacea. Y esto no es así. Entonces, lo hablo con muchos clientes también, digamos, montar un e-commerce no es algo tan simple como montar una página web y que empiece a traccionar, o poner un poco de campaña en algún medio y que ya eso me traiga clientes. Requiere todo un trabajo previo, y también requiere un trabajo durante y posterior, digamos, a lo que va a ser armar una estrategia y cómo vamos a aplicar el plan, ¿sí? Entonces, Juan, te pregunto, vos cómo lo ves y qué pensás respecto a cuando montamos un e-commerce. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que pensar, sobre todo en los primeros pasos, y a posterior ya ir un poco más al detalle de los planes estratégicos y de la medición, digamos, de estos planes, de cómo nos van rindiendo, para ver qué cambios hacemos? Bien, entonces, bueno, una vez que tenemos nosotros el análisis general de la idea del negocio, vamos a una definición más concreta del proyecto e-commerce, ¿no? Donde, sobre todo acá, es fundamental la idea del producto, el producto que vamos a vender, cuál es el nicho de mercado al cual vamos a ir. Bueno, definiciones más concretas de nuestro e-commerce. Normalmente se pueden utilizar muchas metodologías. Se puede usar un método conocido, el método Canvas, por ejemplo. Es un método conocido para proyectar, para tener concreto hacia dónde va o cuál es el proyecto concreto bajado, digamos. Porque bueno, una cosa es pensar un negocio y otra cosa es decir, bueno, ¿cómo bajo ese negocio a un proyecto e-commerce, ¿no? Esa sería la segunda opción, el segundo paso que nosotros tenemos que tener. Hasta acá, la impronta que hay que darle es que hay que tener una visión estratégica de todo, ¿no? Porque muchas veces nos lanzamos al mundo e-commerce, solo decir, bueno, vamos a poner la tienda online y las ventas vienen solas, digamos, hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, bueno, ahí justamente es el gran pecado, llamemos así, que se produce el hecho de creer que, digamos, que a lo mejor con solo el hecho de tener e-commerce o con el solo hecho de pensar que tengo éxitos en el mundo offline, o que soy una empresa a lo mejor de 30 años en el mercado, al tener un e-commerce voy a tener resultados en el corto plazo. Y ahí ya vamos
a mechar algunos temas de resultados medianos, cortos cortos, medianos y largos plazos, ¿no? Pero bueno. Y eso que decía Juan, que también es importante, digamos, de que esta estrategia que nosotros vayamos a lanzar al e-commerce, alineado, digamos, también a una estrategia general de nuestro comercio. Porque lo hablo siempre también con los clientes. Tenés una estrategia digital e-commerce, pero alineado, digamos, a una estrategia general, porque no deja de estar independiente de lo que es tu negocio. Así es, exactamente. El otro paso, una vez que nosotros decimos, bueno, tenemos el negocio, ya definida la idea del negocio, tenemos el proyecto concreto definido hacia dónde vamos, viene una pata fundamental, que es la construcción del e-commerce, ¿no? Que ya es llevarlo a que sea tangible el proyecto, en donde ahí empiezan a jugar un montón de cosas, principalmente cuestiones de diseño, cuestiones de logística, formas de pago, a dónde, bueno, cuáles son los acuerdos logísticos que voy a tener en ese e-commerce, cuál es el acuerdo más conveniente que yo tengo, cuántos acuerdos logísticos voy a tener, dependiendo de la zona, cómo va a ser mi proceso. Acá, como les digo, viene mucho y muchas veces a lo mejor, no digo que se desestime, pero es importante saber qué va a pasar cuando entren los primeros pedidos. A lo mejor cuando entra 1 o 2 pedidos, uno lo va acomodando, va llevando hasta el ente logístico que lo distribuye, que lo entrega a domicilio, pero después eso va creciendo y bueno, hay que tener dimensionado. Las formas de pago ni hablar, más en este país, tener bien en claro con los costos que significan las formas de pago, los tipos de interacciones que necesitas tener con las formas de pago, y bueno, eso hace que sea súper importante en el e-commerce, ¿no? Y ni hablar de lo que decía diseño, que se mezcla un poco con lo que es la experiencia de usuario, ¿no? O sea, en un e-commerce hoy es tremendamente fundamental la experiencia del usuario, entiéndase, y volviendo a la referencia de Mercado Libre hoy plantea, o las pautas que hay a nivel masivo te dice, comprá tranquilo que tenés la devolución, te devolvemos, o sea, podés volver el producto, comprá, y bueno, brinda esa confianza, te trata de generar esa famosa experiencia, ¿no? Después, que es súper importante también, porque es un disparador, que yo creo que fue una de las cosas que disparó esta webinar también con Pablo, es que Pablo, si bien está con todo el e-commerce, le preguntan mucho por lo que es comunicación y marketing, ¿no? Le consultan mucho eso, y se mezcla, creo yo, de lo que significa una comunicación de un e-commerce con todo lo otro que implica el proyecto del e-commerce, ¿no? Entonces, acá yo lo destaqué, estrategia de comunicación, para que bueno, dentro de eso que estamos pensando, también saber, qué canales voy a usar para comunicarme, cuál va a ser la inversión estimada que voy a tener, cómo va a ser el lanzamiento de mi producto, todas esas cosas que hacen a la parte de la comunicación, digamos, ¿no? Así que bueno, lo destaqué como un tema importante ahí. Continúo. En lo que refiere, después agregué una cosa que yo creo que es fundamental en el e-commerce, y seguramente los que venden en Mercado Libre también lo pueden validar, o los que tienen ya la experiencia en e-commerce. Tener definida una política de precio previo a tener el e-commerce, no quiere decir que después de eso no cambie, y promociones es fundamental, sobre todo ¿por qué? Porque bueno, hay mucha competencia en el e-commerce, porque es muy fácil googlear, sobre todo lo que son productos que se llaman commodities, o yo le hago llamar commodities, que todo el mundo sabe cuánto vale un jean de determinada marca, cuánto vale una cocina de determinada marca. Entonces nos ponemos en una competencia por precio que se da mucho en Mercado Libre, y también se da en los resultados de búsqueda de Google, por ejemplo, ¿no? Con Google Shopping y demás. Entonces ahí tener bien analizado el precio o la política concreta de precios es fundamental. Y otro tema fundamental, sí. No, seguí, perdón. No, para cerrar ahí, otro tema fundamental es las efemérides y los eventos online, ¿no? O sea, todo lo que es Hot Sale, el Cyber Monday y cualquier evento, el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre, son eventos que hacen, que triplican o mucho más todavía, un exponencial, la cantidad de demanda de productos que hay en esas épocas. Entonces, eso, previo a tener el e-commerce, es fundamental también, ¿no?
Bien. No, me quedé con esto que hablas de las políticas de precios y promociones y cómo eso también te sirve para posicionarte o no. Yo recuerdo haber hablado con vos sobre algunos ejemplos concretos de, por ejemplo, de tener un producto que es este commodity y si vos lo tenés a un precio mucho más alto, justamente eso hace que la gente te vea y diga, che, este es caro. Y a lo mejor Sí. no sos caro, sino que ese producto en particular justo lo tenías caro, ¿me entendés? O no lo tenías al precio, digamos, donde lo tiene por lo general la oferta, y vos a lo mejor te termina penalizando porque es un producto muy buscado. Sí, totalmente. Eso, incluso por eso está puesto, digamos, en la segunda opción donde dice definición del proyecto, sector y producto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí es donde vos tenés que poner mucho en análisis, o sea, de cuál es el producto concreto que vas a vender, porque no vas a poder vender cualquier producto, digamos. O sea, es increíble, y eso yo lo digo también por experiencia. Ahora cuando avancemos en la webinar lo podemos ampliar, pero la gente compra o no compra, pero a lo mejor por diferencias muy ínfimas de precio, Uh-huh. ¿no? Entonces, ahí tenemos que poner en juego esto que digo yo, las promociones. A ver, planes de pago en cuotas, si tenés acuerdo. El envío gratis es, bueno, súper fundamental hoy en el e-commerce. Pero a lo que referís vos, Pablo, bueno, me pasa, tengo un montón de ejemplos, por siempre hablo del mismo, ¿no? El vino Trumpeter, el Trumpeter Malbec, que a lo mejor todo el mundo conoce aproximadamente cuánto es el precio. Si vos decís, bueno, ese vino, si vos lo tenés 200 pesos más caro, por más que tengas el e-commerce que tengas, con todas las condiciones, va a ser difícil que la gente te compre, ¿no? Porque, bueno, obviamente por el precio del producto, ¿no? Bien, a eso iba un poquito con el ejemplo para ir a la parte concreta. Y hablando de concreto, como que no, o sea, yo escucho todo esto que vos me decís y yo me quedo muy bueno, todos estos conceptos que me dice Juan y demás, pero yo lo tengo que llevar tengo que llevar a cabo un plan, digamos, tengo que ir y decir, bueno, yo ya voy a montar mi e-commerce. ¿Qué tengo que pensar a la hora de tener que planificar? Bien, ahí pasó, quedaba un solo ítem, Pablo, ahí, que Claro. es el de medición y control, pero no hay, digamos, ya todo el mundo cuando lo ve es clave, digamos, obviamente en un e-commerce, tener todo medido. Después vamos a ahondar un poco en eso. Después quiero ahondar un poco en el tema de medición. Hoy es, bueno, 100% fundamental tener todo medido, ¿no? Uh-huh. Y a lo que referís vos, Pablo, respecto al plan, digamos, Uh-huh. a lo mejor a mí me gustaría hablar un poco y previo a eso del plan, que lo preparé acá en la diapo, que es cuáles son las fases de una compra online, ¿no? O sea, Bien. que es quizás el proceso de compra que nosotros llevamos adelante habitualmente y a veces uno no se da cuenta y demás. Entonces, bueno, yo lo puse acá en con diferentes, bueno, que entiendo que a lo mejor seguramente lo han visualizado, quizás con otro nombre, pero en general el proceso o la fase de una compra online se estructura de esa manera. Después hay estrategias de marketing y técnicas de marketing también para apelar a cada una de esas etapas del proceso de la compra online, en donde justamente ya acá estamos hablando de marketing puro. Hasta recién habíamos hablado más del lado de ustedes, tal vez, o sea, en el sentido de que son quizás más definiciones de la compañía, todo lo que es el proceso de cómo se va a generar su e-commerce. Esto que estamos viendo acá, ya es una visión más concreta de marketing, ¿no? Cómo vamos a atraer la atención de los públicos objetivos, ¿no? Que ya nos habíamos planteado en el proyecto inicial de e-commerce. Nosotros ya lo tenemos definido, cuál va a ser el buyer persona, el comprador, nuestro potencial comprador o nuestro nicho o nuestro público. Entonces ahí decimos, bueno, a ver, en el marketing ya nos ponemos a pensar cómo vamos a hacer para acaparar para acudir o buscar la atención de ese público. Acá hago un párrafo aparte, quizás me extienda en atención. ¿Por qué? Porque yo siempre digo lo mismo, la clave está en encontrar las personas que tengan intención de comprar los productos que nosotros ofrecemos. Parece un versito, un speech, pero es clave ahí que siempre tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque pasa mucho que uno a lo mejor mete en redes sociales, hace campañas y dice, bueno, a ver, elijo un público que vive en Argentina, que tenga entre 25 y 35 años y que les guste el calzado o que les guste el deporte tenis, ¿no? Y como yo vendo calzados, uno dice, bueno, perfecto, es mi público objetivo.
¿no? Ahí hay todo un tema, hoy por hoy, que si quieren podemos ahondar después en la ronda de preguntas y todo eso, pero hoy juega un papel fundamental en la atención, es cómo nosotros hacemos una integración a nivel tecnológico, le llamemos así, del marketing, o como me gusta llamarlo a mí, que es el uso del algoritmo de Google y el algoritmo de Facebook para atraer la atención de ese público de interés que realmente nos interesa a nosotros, ¿no? Así que bueno, ese sería el resumen de lo que es atención. No sé si ahí, Pablo, vos que estás ahí, si se entendió cuál es la idea del proceso de la atención, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, y en lo que refiere al interés, fundamental también que una persona que ya yo le llamé la atención, o a ese público que yo le llamé la atención, no baste solamente la atención, sino que tengo que encontrar el interés de esa persona. ¿Cómo lo encuentro? Parece simple, tiene su complejidad, es buscando un factor diferencial. O sea, ¿cuál es el factor diferencial que tengo yo versus la competencia, versus ya sea puede ser el precio, puede ser la promoción, puede ser hasta el diseño? En redes sociales muchas veces un diseño cambia mucho la captación de ese interés, el producto que yo estoy mostrando. Entonces, bueno, ahí cómo yo capto el interés, ya sea en una campaña, en una pieza publicitaria, pero también dentro del sitio, dentro del e-commerce. O sea, porque ¿qué pasa? Ahí pongo un dato que es tremendamente fundamental para el e-commerce. A nivel Argentina, aproximadamente solo el 1% de las visitas de un e-commerce te va a comprar online, digamos, ¿no? Entonces, es una cifra baja de porcentaje de compra que va a tener la persona que visite o el tráfico de tu sitio. O sea, tenés que generar mucho tráfico para tener aproximadamente un 1% de conversión en ventas de todo el tráfico que generaste. Claro está que si yo busco y juego con el interés y el deseo, ahí puedo mejorar esa tasa de conversión de comercio electrónico, que es la métrica fundamental donde nosotros medimos el comportamiento de un sitio web. Digamos. Ahí esa es la métrica clave que te mide el comportamiento. Y bueno, después viene el proceso de la compra, que ya ahí tiene que ver muchísimo con la confianza, muchísimo con las formas de pago, muchísimo con la entrega, si la entrega es inmediata, si es a pedido, si tarda 24 horas, bueno, un montón de otros factores en esta fase de compra. Y luego viene una parte que ya postventa. Yo lo resumí así en cuatro palabras, pero tiene que ver mucho con la postventa, digamos, cómo ese usuario probó el producto, si logró, si se siente bien, si se siente cómodo con ese producto, si lo adoptó al producto, si me va a volver a comprar en 6 meses, porque a lo mejor es un producto que tiene esa recompra, y bueno, si sobre todo promociona el famoso boca en boca online, si esa persona me va a comenzar a seguir en las redes, si esa persona me va a comentar en las redes, para que después adopte otro nuevo, bueno, pueda tener nuevos potenciales clientes, ¿no? Eso es el proceso o las fases de la compra online. Y respondiendo, Pablo, a tu pregunta, no sé si querés hacer algún comentario. No. Quería ir a eso, digamos, al tema de la parte del plan, a concretar, digamos. A concretar. Bueno, acá yo lo resumí, que seguramente ustedes, si los que participamos acá de la webinar, muchos son del área de marketing, que seguramente habrá varios. En general, cómo se estructura un plan de marketing tiene estas características, ¿no? Tiene un análisis, objetivos, estrategia, una planificación, seguimiento, optimización, y bueno, después tiene los que es KPI, resultado. Yo no quiero que quede en un simple proceso, porque eso lo hemos adoptado, viene de la época del marketing tradicional, esta estructura, y nosotros realmente lo usamos mucho y lo usamos de manera efectiva, como siempre digo, y no para cumplir con el plan de marketing, ¿no? Entonces acá a lo mejor da para charlarlo mucho o tener mucha ida y vuelta, pero justamente nosotros respetamos esta estructura, y la clave de todo está en que busquemos que sea o que se cumpla, pero con efectividad, lo que nos hemos propuesto, ¿no? Entonces, bueno, como bien marca acá la parte del análisis, todo el mundo sabe que, bueno, previamente hacer un plan de marketing, un análisis más que nada interno, externo de la empresa, ver los canales de comunicación que nosotros tenemos, llevándolo al plan de marketing digital. ¿Qué sería clave en el análisis?
posiblemente, y muchos también les pase, he encontrado muchos casos, por ejemplo, a lo mejor que tienen 2 fanpages en Facebook, a lo mejor un Instagram que lo manejaban en una época y ahora lo dejaron de manejar. Puede pasar que Google intentaron hacer alguna vez y bueno, no siguen haciendo Google. Entonces, bueno, dentro de ese análisis, este análisis no es más bien de mercado, tiene un foco más en lo digital, es un análisis digital, de los canales digitales y de todo ese tipo de, bueno, de cosas que tienen que ver con el mundo digital, ¿no? Y los objetivos, ahí sí, lo que se planean son objetivos que tengan, que sean, sobre todo, que cómo se plantean, digamos, que con alguna técnica. Nosotros usamos técnicas SMART, que son, bueno, en general con la idea de que sean objetivos medibles, que sean objetivos que sean alcanzables, por ejemplo. Entonces, ahí nos planteamos determinados objetivos que tiene que tener sí o sí un plan de marketing, ¿no? Cantidad de tráfico, conversiones que tiene que tener el sitio, cuáles son los ROAS, o sea, los retornos de inversión publicitaria más rentables que yo puedo tener. Entonces, bueno, ahí hacemos un planteo de objetivos. Con cierta flexibilidad, porque ahora sigo rápido con la estrategia. Una de las estrategias, o sea, o la clave de las estrategias que tiene el mundo digital es que tienen que ser adaptables, no tienen que ser estrategias rígidas. Entonces, bueno, nosotros usamos diferentes técnicas, si quieren después podemos ahondar, digamos, pero hoy, bueno, está muy ya hasta trillado el nombre que se llama Growth Marketing, pero efectivamente nosotros lo hacemos, o sea, tratamos de aplicar estas técnicas de Growth Hacking que tienen que ver con la optimización constante o diferentes técnicas de distinta índole que hacen que mejore la performance de una campaña, ¿no? O sea, ya sea el diseño, las conversiones en el sitio, la creatividad de los diseños y bueno, de todo, hay bastantes cosas para hablar en ese mundo de la estrategia. Y bueno, el otro paso, Pablo, no sé si me estoy extendiendo mucho, vos avísame. Venimos bien, venimos bien. Venimos bien, bien. El otro paso es tener una planificación. Y acá con Pablo siempre lo hablamos a esto. Creo que no digo que sea lo más fácil la planificación de las campañas, pero yo sí se los digo a muchos clientes. La verdad que hacer campañas para e-commerce es muy simple. O sea, es realmente si solo pensás en hacer campañas, que es entrar a Instagram, entrar a Facebook, publicar algo y darle promocionar, eso es tremendamente simple. Es lo más simple. El gran tema de hacer crecer, o sea, un e-commerce, o de que realmente tengas éxito en el e-commerce, es justamente lo previo, que es esta definición estratégica de hacia dónde va a ir el e-commerce y sobre todo también muy alineado con los objetivos para que vos puedas plantear lo que yo les decía al principio, estrategias que sean de corto, de mediano y de largo plazo, ¿no? Entonces, llevándolo más concreto a la respuesta es, en un plan nosotros le damos muchísima prioridad a la estrategia y sobre todo en el caso nuestro, que nosotros trabajamos como marketing tercerizado, le llamemos así, de las compañías, pero también si pasa adentro de la empresa, las campañas o la estrategia tiene que estar muy alineado con lo comercial, muy alineado con el negocio, o sea, tiene que acompañar en el sentido, por ejemplo, tiene que tener la definición de producto. Si hay productos en stock en el e-commerce, bueno, son esos los productos que hay que vender. Si tenés un producto que es competitivo a nivel precio, son esos los productos que hay que vender. Si tu objetivo es vender o posicionarte en determinado rubro, tenés que ir a buscar ese rubro. No es que vos decís, bueno, yo hago una planificación de campañas y digo, bueno, hago este rubro, al azar, ¿no? Por eso acá, párrafo aparte, y por eso me extiendo, es fundamental para nosotros la primera etapa del análisis de objetivos y estrategia. Después la planificación, yo les diría, no la palabra viene sola, pero la planificación quizás es la parte más simple de hacer de todo el plan de marketing, ¿no? Y ahora es una consecuencia, digamos, de toda esa estrategia que nosotros planteamos, digamos. Exactamente. Bien. Exactamente. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué digo que a lo mejor es simple y a la vez flexible? Hablé de la palabra también. Porque después viene una etapa que es la de seguimiento y optimización, digamos, ¿no?
Como ustedes pueden haber notado, nosotros usamos varias técnicas o técnicas que ya están implementadas en el mercado para poder hacer marketing, y dentro de seguimiento y optimización usamos una técnica que se llama técnica Lean o Lean, se escribe así, que es una técnica impuesta por Google, que básicamente se basa en experimentar y después medir y tomar decisiones. O sea, primero experimentás, medís y tomás decisiones. Es como al revés de lo que se hacía antes en ciertas decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si bien tenemos una estructura de análisis de objetivos, estrategia y planificación, en esta etapa, o sea, yo les diría que es fundamental también el seguimiento y la optimización, en donde ahí nosotros realmente podemos tomar decisiones en base a experiencias, porque muchas veces nos sorprenden. Nosotros creemos que se va a comportar algo de una determinada manera y el mercado termina respondiendo de otra manera, ¿no? Ni hablar viviendo en Argentina, donde hay definiciones que tienen que ver con decisiones monetarias o decisiones que hacen gubernamentales, digamos así, por decirlo de algún modo, que cambian un poco las reglas de juego a la hora de nosotros, de lo comercial. Entonces, ahí fundamental en seguimiento y optimización, por eso ven que trato de destacarlo, que no quede en una simple palabra, ¿no? Entonces ahí nosotros ejercemos mucho ese trabajo de experimentar, medir y ahí ajustar, ¿no? Entonces, bueno, después la última, y ahí ya cierro la respuesta, Pablo. Bueno, los KPIs y los resultados, ¿no? O sea, es un poco, tiene que ver con lo anterior. El KPI son las métricas que nosotros definimos que van a ser la clave para medir, para tener ahí siempre latentes, ¿no? Cuando nosotros pasamos los reportes de campañas y demás, siempre el cliente conoce muy bien los KPIs que tiene que medir. Entonces, bueno, con eso podemos alinear y machear si están funcionando bien o si estamos alcanzando los objetivos que nos habíamos propuesto en este corto, mediano y largo plazo. Siempre lo destaco porque el e-commerce, como bien decía Pablo, no es de un día para el otro, siempre digo lo mismo. O sea, un plan de marketing no se ejecuta de un mes para el otro y los resultados no vienen de un mes para el otro, eso es así. Entonces, bueno, justamente para eso es que nosotros le damos mucha prestancia a que se respete, o sea, o armar un plan y estructurar estrategias a los fines de que no sea frustrante el paso por el mundo e-commerce de los clientes, ¿no? Ahí no sé si lo respondí todo, Pablo. Sí, y me quedo con algo que también es interesante hablar siempre. Yo lo resalto también, es el tema de la medición, ¿no? De medir los KPI. ¿Por qué? Porque lo que te da el marketing digital, que marketing tradicional offline no te lo daba de la misma manera, o era mucho más abstracto, era mucho más difuso poder medir. El marketing digital te lo da de manera muy fina, digamos. Uno puede leer, uno puede ir viendo, digamos, y puede ir midiendo permanentemente los resultados en función del plan que se había trazado. Con marketing digital, digamos, con el marketing digital, digamos, esos KPI vos los podés ir ajustando todo el tiempo, y de eso se trata también, que un plan sea lo suficientemente flexible para que se vaya moldando a diferentes, digamos, estrategias, por decir así, o a diferentes virajes que puede llegar a tener. Sí, los planes ahí, Pablo, reforzando lo que decís, cambian, en nuestro caso, cambian mucho las planificaciones, incluso cambian algunas cosas sobre la marcha. Cuando nosotros vemos que una campaña va muy bien, que tiene un retorno de la inversión muy buena, bueno, obviamente tomamos decisiones, ¿no? Cuando vemos que una no tiene un rendimiento esperado, bueno, también tomamos decisiones. Eso es lo importante de la medición, ¿no? Que a lo mejor esta técnica Lean que yo les decía permite testear una campaña por una semana, permite testearla por un día, y rápidamente nos vamos dando cuenta cómo se está comportando ese mercado, ¿no? Bien. Así que... Bueno, y si tenemos que ir a la parte ingrata de todo esto, o a la pregunta ingrata de todo esto, porque estuvimos hablando y lo dijimos de un principio, ¿no? O sea, no creamos que es la panacea o no creamos que es magia montar una tienda e-commerce. Pero ¿por qué vos hoy recomendarías montar una tienda e-commerce y armar una estrategia digital? Bueno, esa es una pregunta, digamos... mala. Es una pregunta mala, porque no... ¿qué ocurre? Se ha transformado en una ambigüedad la respuesta a esa pregunta, ¿no? O sea,
Porque montar un e-commerce, vamos a hablar en términos de cómo se ha generalizado en esto que pasó con toda la pandemia y con todo eso con todo lo que tal vez la CASE también nos dice, bueno, vamos que el e-commerce creció tanto por ciento y nos queremos subir a la ola de las tendencias del e-commerce. Entonces, la verdad que hay formas de, montar un e-commerce no sería complejo, sería muy simple montar un e-commerce y yo me sumo a esa ola. Pero ¿dónde? Por eso digo que es ambiguo. Dado todo lo que yo comenté antes, yo creo que montar un e-commerce tiene su súper complejidad, digamos, ¿no? Entonces, previo a responderte esa pregunta, te hago ese comentario porque yo creo que también muchos de los que nos escuchan han vivido una situación así, digamos, que a lo mejor han experimentado y no resultó ser como uno esperaba y demás. Ojalá que así no sea, que hayan tenido resultados, pero es normal que pase. Entonces, ¿por qué recomendaría, Pablo, yo un e-commerce? Bueno, tiene muchísimos beneficios. Obviamente, siempre también comento lo mismo. A lo mejor pertenecemos a un mundo donde teníamos un negocio offline que hace 30 años que está en el mercado o que está en una zona cerca de, por dar un ejemplo, que está en un shopping, que está en una zona muy comercial, donde circula mucha gente. Entonces, obviamente está en un estado de madurez ese negocio que nosotros queremos que el e-commerce la tenga instantáneamente. Entonces, una vez superado ese proceso de crecimiento que tienen los e-commerce, digamos, después viene lo bueno del e-commerce, que es, por ejemplo, que es una tienda que está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que no tiene feriados a la hora de vender, que no tiene límites geográficos. Yo creo que eso también es tremendamente fundamental, digamos, el hecho de que no es que tu negocio se basa solo en vender en el centro de alguna localidad o de alguna ciudad de Argentina, sino que hoy por hoy tiene alcance nacional el e-commerce. Ahí, bueno, los temas logísticos quizás sean una barrera, pero son a visualizar. Después tiene, una vez que en eso Flexus tiene mucho que ver, digamos, es fácil de gestionar un e-commerce. Un e-commerce cuando está bien integrado, cuando está integrado el software de gestión, cuando está integrado con su e-commerce, cuando está integrado, por ejemplo, bueno, yo hablo de los casos nuestros, pero hay un montón de otros beneficios que tienen los e-commerce o el mundo e-commerce, que está integrado, por ejemplo, con una sincronización con Mercado Libre, hacen que sea bastante simple la gestión, digamos, ¿no? En general del e-commerce. Y otra de las cosas es que reduce mucho los costos también, ¿no? Los costos operativos, una vez que nosotros, repito, llegamos a la curva de crecimiento, porque al principio, y está bueno siempre destacarlo y siempre lo destaco, no por algo negativo, tiene un proceso de aprendizaje el e-commerce que suele ser frustrante. Entonces, la idea tal vez de lo que yo hoy quería transmitir es que sin estrategia, sin esta base de análisis, sin un proyecto, es complejo que tengamos los resultados esperados en un e-commerce, ¿no? Es más complejo que no tenerlo, es menos complejo que no tenerlo, eso quería decir. Sí, obviamente. Y abono esto que vos decís, mientras tanto también yo le doy lugar al resto porque ya estamos finalizando, que si quieren hacer una consulta, que la hagamos en el chat ahora, así las podemos ir respondiendo. Abono un poco esto que vos decís, ¿no? El tema de montar un e-commerce. Obviamente no tiene los costos operativos que tiene una sucursal física, pero sí requiere un esfuerzo, ¿sí? Sí requiere un esfuerzo como si fuese una sucursal. Requiere que alguien esté a cargo, requiere un montón de cuestiones a tenerlas sincronizadas o de alguna manera bien planificadas, esto que vos decís tanto, digamos, todo lo que va a ser el tema logística, de cómo van a facturar y demás, porque si no, sí, nos encontramos por ahí con algo que no conocemos, que la curva de aprendizaje va a ser muchísimo más alta y que tiene muy altas probabilidades de fracaso si no está estratégicamente pensado como un proyecto, como un canal comercial que tengo que tener abierto y que tengo que tener optimizado. Abono mucho a eso que vos decís, porque yo lo refuerzo mucho con los clientes. Bueno, Sergio, gracias por tu consulta. Sergio nos dice: ¿recomendarías una tienda 100% virtual? Un cliente con tienda física quiere iniciar un negocio online independiente con otro nombre para vender los mismos productos pero con políticas de precios diferentes. Bueno, me parece que hace referencia a eso, ¿no? A no montar una sucursal física, sino que sea 100% manejado de manera online.
Sí, pero entiendo que tiene ya la tienda física, Sí. Sergio. Sí, pero como sería con otro Bien, nombre, entonces por eso lo plantea como, che, este va a ser un negocio 100% online, no tenemos negocio a la calle. exacto. Ujú. Digamos, ahí lo que yo analizo es que hay que ver el global, como decía yo, del negocio en previo, apenas comencé la charla. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces los e-commerce se apuntalan ahí yo hablo más fino de marketing digital, pero muchas veces los negocios se apuntalan por el posicionamiento que tiene la empresa a nivel digital o por su marca. Entonces, yo creo que sí se puede, sí podés hacer un negocio 100% virtual con otra política de precio, vendiendo los mismos productos con otro nombre, pero lo tenés que comenzar de cero a ese crecimiento, ¿no? Entonces por eso ahí implica un análisis de qué esfuerzo vas a tener que hacer para lograr ese crecimiento. Si la marca que representa la tienda física es una marca posicionada en el mercado, que seguramente la gente la está buscando por su nombre en Google, estás perdiendo un valor importante, ¿no? Entonces, ahí también a tener en cuenta. ¿Qué sería el valor importante? Lo que todo el mundo se pelea en este mundo digital, tener tráfico de personas con interés de comprar los productos que nosotros vendemos, ¿no? Entonces, todo lo que estamos haciendo a nivel marketing es para que tu tienda tenga mucho tráfico, que la visite gente que quiere comprar. Entonces, bueno, obviamente yo creo que a lo mejor te va a convenir en la política de precios, porque posiblemente te pueda quedar cómodo o no compitas, no lo conozco del todo el mercado, pero a lo mejor no compitas con alguna persona donde vos les provees tal vez productos en tu negocio físico, pero es complicado, digamos, o sea, tiene esa complicación del crecimiento, digamos. Sobre todo porque hay alguien que no, A o sea, estudiarlo, a estudiarlo, sí, sobre todo a porque no te estudiarlo. conocen todavía, digamos, no te Claro. conocen como te conocen como tu negocio tradicional, pero esto es un negocio nuevo y es a lo que vos abonás, ¿no es cierto? Tal cual. Exactamente. No deja de ser un negocio 100% nuevo que solo Es top. tomaste la decisión por el tema del precio. Digamos, Ujú. no tenés otro valor dentro de ese negocio. Estás diciendo, bueno, estás aprovechando lo que tenés a nivel producto, que no es poco, ¿no? O sea, vos Ujú. capaz que tenés un producto que es, vos decís, yo le puedo poner una marca blanca y pongo un precio, pero el más competitivo del mercado, ¿no? Entonces es súper conveniente, seguramente, pero la curva de ese e-commerce empieza de cero, porque es una marca 100% nueva, digamos, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias también a vos, Sergio. Bueno, ahora sí, no. Si queda alguna consulta pendiente o alguien necesita después nada, profundizar sobre esto, nos pueden escribir, digamos, nos pueden escribir a Flexus, podemos derivar las consultas a los especialistas que hagan falta, digamos, para poder responder esto. Pueden pedir, solicitar reuniones y demás, ¿sí? Yo más que nada agradecerles de vuelta la participación a todos. Está bueno porque se están haciendo cada vez los ciclos, se están consolidando cada vez más, cada vez está participando más gente. Así que bueno, a Juan seguramente lo voy a molestar otra vez para que nos dé un poco una visión. Charlaremos de otros temas. Cuando Juan, gusten. agradecido, muchísimas gracias en serio, muy claros los conceptos. Y bueno, nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Un placer para todos ahí. Gracias por los saludos. Hasta luego. Gracias por participar. Adiós. Gracias. Chao, chao. Chau, chau.